Este es un gobierno que hace muchas cosas. Cuando vos haces muchas cosas... Erra penales también. Y a veces la tirás a la tribuna, ¿qué le vas a hacer? O sea, son cosas que pasan. ¿Hiciste más goles o tiraste más a la tribuna? Me parece que nosotros estamos ganando por una goleada nunca vista en la historia de la humanidad. Fíjate esto. Nosotros asumimos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Eso estaba generando un descontrol inflacionario que de hecho la inflación mayorista en el mes de diciembre fue 54%. Algo que si vos lo analizaste da 17.000%. Además teníamos un desequilibrio monetario equivalente 2 veces al del Rodrigazo. El Rodrigazo fue en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, digamos, se libera el mercado de cambios porque habían fijado precio y financiaban déficit fiscal con emisión monetaria, una atrocidad monstruosa, y que multiplicó la inflación por 6, la llevó de 30 al 180%, y quintuplicó la pobreza, de 5 a 25, o sea, una cosa verdaderamente aberrante. Bueno, nosotros teníamos el doble de desequilibrio que eso. Después, por ejemplo, teníamos una situación de desequilibrio en el balance del Banco Central que era peor que la hiper de Alfonsín, la previa. Con lo cual, digamos, eso fue un experimento que dejó 5.000% de inflación y que Alfonsín terminó huyendo de su gobierno 6 meses antes. Y además teníamos indicadores sociales de base peores que los del 2001. O sea, 3 crisis en una. Claro. 3 megacrisis en una. Claro. En un solo Con lo momento cual, histórico. mucho peor. De hecho, si hubiera estallado la hiper, nosotros hubiéramos ido a niveles de pobreza entre el 90 y el 95%. Ahora, mirá qué interesante, porque nosotros teníamos que enfrentar entonces el problema del déficit fiscal, 5 puntos del PBI, el cuasi fiscal por 10 puntos del PBI, que es el déficit en el Banco Central. El gobierno anterior, todo lo que eran los pasivos remunerados, que eran el equivalente de 4 bases monetarias, de estar en un plazo de cerca de 120 días promedio, lo llevaron a un día. Esto quiere decir que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. ¿Vos te imaginás el desastre de quintuplicar la cantidad de dinero en un día? No solo eso, teníamos deuda en pesos venciendo, ¿sí?, por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Digamos que a ese momento vendrían a ser como 9 bases monetarias más. Podría haber explotado la Argentina, digamos. No tengas ninguna duda. Estaba armado para que explotara y para que en diciembre empezaran los saqueos y en enero ya volviera el peronismo al poder. ¿Cómo eso? La primera vez que lo contás eso. ¿Cómo es eso? Claro, era una bomba armada para que... Ellos creían que nosotros no éramos liberales libertarios. Es decir, creían que éramos liberales libertarados. Está lleno de liberales libertarados que dicen, este gobierno no es liberal, es un gobierno liberticida, no levantó el cepo, no hizo esto. No. O sea, que se la pasa criticando. Bueno, si hubiéramos aplicado las medidas que decían esos imbéciles, teníamos la hiper, ¿sí?, con 90 y pico % de pobreza, y en ese contexto, digamos, se iniciaban los saqueos, el peronismo, digamos, una técnica muy normal en ellos, y, digamos, nos hubieran sacado en enero, ya no estábamos más, y todo lo que hubiera pasado le hubieran echado la culpa a la idea de la libertad y seguramente hubieran generado por lo menos 20 años más de este sistema colectivista. Pero déjame, porque todavía falta más. A ver. Teníamos 50.000 millones de dólares de deuda de la CIRA, con lo cual, si no arreglábamos la cuestión comercial, la economía se paraba porque no podía importar insumos. Teníamos 10.000 millones de dólares o un poco más de deuda con los pagos de dividendos. Teníamos, además, reservas internacionales netas negativas por 12.000 millones de dólares. Entonces, ese era el cuadro de situación que nosotros teníamos. Entonces, dijimos, bueno, para cortar la inflación hay que cortar la emisión monetaria. Eso tenía dos fases iniciales. La primera era ir a déficit cero. Nosotros hacemos el postulado de que íbamos a ir a déficit cero durante el 2024. Nos dijeron que estábamos locos, era lo más suave que nos dijeron, que era imposible ajustar más que un punto del PBI por año, pero que eso ya era casi delirante. ¿Y qué vas a poner un plan Bonex también? Sí, ahora eso voy cuando voy a la parte monetaria. Y en ese contexto, que era imposible.
Nosotros, de hecho, nos encontramos con el programa del Fondo Monetario Internacional caído, porque digamos, el gobierno anterior lo había violado sistemáticamente. Teníamos vencimientos de deuda en dólares por 25.000 millones de dólares, gran parte con organismos multilaterales, y había que poner en caja el programa. Eso, en términos generales, te tarda, digamos, 3 meses. ¿Sabes cuánto tiempo lo resolvimos nosotros? ¿Cuánto? Un fin de semana. Imagínate la fuerza que tenía el programa. El Fondo Monetario Internacional, la verdad que dijo, bueno, estas son las metas de ustedes. Con que le cumpliéramos las metas que había dado el gobierno anterior, lo cual implicaba un sobreajuste, digamos, les alcanzaba. No, el fondo no creía que podíamos hacer lo que hicimos. Y lo increíble es que nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en enero. Y a partir de ahí, digamos, la cuenta del resultado financiero de Argentina quedó neutra. Esto tuvo varios impactos. Hay uno que es el más fácil y es que si vos no tenés déficit financiero, la deuda no crece. Si la deuda no crece, la relación deuda-producto cae. Por lo tanto, vos te convertís en solvente, o sea, sos un pagador. De tener los bonos en 20, 25 dólares con un riesgo país de 3.000, hoy están cerca de 70 con un riesgo país de 740. Gran logro. Además, teníamos el problema del Banco Central, ¿sí? Que decían que íbamos a hacer un plan Bonex. Nosotros no hicimos un plan Bonex. Y a diferencia de... O no decían nada cómo iban a arreglar el problema de los pasivos remunerados, o antes las LELIQs, o antes las LEBACs. Nosotros lo que hicimos es que conforme íbamos mejorando las cuentas públicas e íbamos validando las cuentas públicas positivas, superavitarias, eso nos permitió, digamos, pasar deuda del Banco Central, que siempre debería haber sido deuda del Tesoro, al Tesoro. O sea, con lo cual, además, en términos digamos, de deuda, no es que cambiaba el hecho de que si vos la sacás del Banco Central, deja de ser emisión monetaria futura, y por ende la expectativa de inflación cae. Bueno, ese trabajo que la verdad es que no sabíamos cuánto tiempo iba a demandar, porque eran 4 bases monetarias que había que sacar, era un tema bastante complejo. La verdad es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a demandar, porque eso además, nosotros como no lo hicimos con un plan Bonex, lo hicimos de manera voluntaria, no sabíamos cuánto iba a tardar. ¿El resultado fue antes del que esperabas? Muchísimo antes, lo resolvimos en 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo que hizo es, frenaste el mecanismo de emisión por déficit fiscal, frenaste el mecanismo de emisión endógena, digamos, por el cuasi fiscal. Nosotros, digamos, diseñamos el crawling peg, que eso también fue muy importante, porque cuando nosotros teníamos que mirar el salto cambiario, porque no podíamos sacar el cepo, porque teníamos un montón de problemas en el balance del Banco Central de stocks. Sí, ¿y ahora lo puedes sacar? Ahora voy a decirte bajo qué condiciones lo voy a sacar. Sacar lo voy a sacar. ¿El año que viene? Sacar lo voy a sacar. Pero yo te voy a dar las condiciones. Esto es lo mismo que yo decía con el tema de los pasivos remunerados. Daba las condiciones bajo las cuales los íbamos a sacar. Porque como nosotros creemos en la libertad, digamos, esto es un proceso de mercado y se tiene que resolver voluntariamente por los individuos. Entonces, conforme nosotros fuimos solidificando nuestra posición fiscal, fue posible pasar la deuda desde el Banco Central al Tesoro Nacional. Como además hicimos un salto cambiario, achicamos el exceso de oferta de divisas. Todos decían, no, 600, o sea, y nosotros agarramos y dijimos, no, vamos a tratar de minimizar la brecha. Con lo cual achicamos el exceso de demanda de divisas, con lo cual achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía. Por ende, digamos, cayó menos la actividad, cayó menos el empleo, cayeron menos los salarios reales y hubo menos pobres e indigentes de los que podría haber habido. Eso también fue una cuestión de estrategia y de diseño. Entonces, en 6 meses limpiamos la hoja del Banco Central. Esto es un milagro. O sea que en 6 meses Argentina hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Eso no existe en la historia de la humanidad que haya alguien hecho eso. No solo por la magnitud, que no es replicable, sino en la cantidad de tiempo. ¿Me pones un poquito ahí, Javi? No, pero quiero terminar contando de estas cosas porque me parecen que son de una importancia que esto la gente lo tiene que saber, porque digamos, o sea, iba a ocurrir un cataclismo
Y acá no ocurrió ese cataclismo. Entonces, digo, la gente tiene que tener conciencia de lo que recibimos. Porque hoy el caso argentino se estudia en todo el mundo de lo que hicimos. De hecho, te cuento algo. Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía, especialista en hiperinflaciones, pidió verme el 10 de diciembre, viene a verme Thomas Sargent. Hoy me pasó, digamos, una captura de pantalla, Agustín Echevarne, del Premio Nobel de Economía Edmund Phelps, digamos, dedicándome un libro. O sea, y también he cosechado, digamos, palabras elogiosas de tipos como Robert Barro, o sea, que es profesor en Harvard con Sturzenegger. Entonces, por eso, digo, o sea, mientras que acá, digo, siguen criticando y parece que estuviéramos en el medio de la Segunda Guerra Mundial, sucede que en el mundo, digamos, reconocen nuestros logros de manera impresionante. Entonces, otra cosa que también es importante, decían, bueno, pero cuando bajen la inflación lo van a hacer a un costo monstruoso en términos de actividad. Te paso un dato. Ayer salió el dato de inflación mayorista. 1,3, ¿no? 1,2. 1,2. ¿Sabes cuánto es eso anualizado? 15. ¿Cuánto? 15. Es decir, que la inflación la bajamos más de 1000 veces. ¿Te das cuenta, no? O sea, de 17.000 a 15. Vos me podés decir, no, bueno, pero eso no le importa a la gente. A la gente le importa la inflación consumidor. La inflación consumidor fue 2,7. Ahora, sucede que nosotros tenemos el crawling peg y tenemos la inflación internacional. Eso te da una inflación inducida de más o menos del 2,5 mensual. Con lo cual, la verdadera inflación es 0,2. 0,2 anualizado es 2,5% anual. Es decir, te das cuenta que estamos llevando a la inflación a niveles que oscilan entre el 2,5 y el 15. Que la inflación deje de ser noticia, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿qué era lo que nos decían? Bueno, pero esto va a ser en términos, va a tener un costo en términos de actividad monstruoso y entonces, digamos, va a explotar la pobreza y la indigencia. Esto también es muy interesante. Cuando vos tomás, es decir, está claro que, digamos, es incuestionable la caída de la inflación, incuestionable. No hay ningún tipo de duda, pero para mí es un tema central de la ciudadanía. Vos dijiste, no le importa a nadie, para mí sí, ¿eh? Bueno, está bien, sí. digamos, o sea, pero Lo dijiste con ironía, yo lo sé. no importa, lo dije como lo dije y listo. Ahora vamos al tema de actividad. Vos tenés un indicador que se llama EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica. Es una proxy del PBI de frecuencia mensual. Cuando vos empezás a mirar, si vos querés ver claramente qué pasó, tendrías que ver en cuánto estaba el EMAE en diciembre y cuánto está ahora. ¿Cuánto estaba en diciembre? Dios, si lo querés en nivel, es 142,6 u 8. Que es digamos, no tiene sentido, digamos, mirarlo en nivel, pero digamos, sí, pues es un índice. Que cuando vos tomás el dato desestacionalizado de agosto, es el mismo. En septiembre ya lo pasás. Es decir, quiere decir que la actividad económica, cuando termine el año, no termina abajo, termina arriba. Eso quiere decir que la recesión se terminó. La recesión terminó en abril-mayo. Entonces ahora el punto es el siguiente, es decir, la economía cayó y rebotó y hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre. O sea, eso muestra que vos hiciste el ajuste fiscal más grande de la historia y no tuviste, digamos, impacto en actividad punta a punta. En realidad, punta a punta mejoró. Obviamente que cuando tomes la frecuencia en la cual se mide el PBI, que son trimestres, y como vos venías cayendo, los primeros te van a quedar comparando contra niveles muy altos, pero es como que me echaras la culpa a mí, digo, de la debacle que traía el gobierno anterior. O la pobreza del primer semestre que dio más alta. Bien, eso es lo que quiero contar también. Entonces vas a terminar con un PBI punta a punta habiendo tenido una tasa positiva. Pero muy bien vos me señalás el tema de la pobreza, eso es genial. Vos, digamos, o sea, ¿cuál es la pobreza que dejó el kirchnerismo? ¿41 o el 57 que digamos, al que saltó en diciembre en las estimaciones que hace Martín González Rosada? Digo que es un excelente economista de la Universidad de Itela y que se dedica a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenías un dato promedio. Ese dato promedio tiene datos muy bajos de julio y datos muy altos
de diciembre. Entonces te está mostrando un número falso en términos estadísticos, porque si la serie viene creciendo, el promedio subestima lo malo de la serie. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Después hay otro problema que es el efecto del sinceramiento. ¿Te consta que había controles de precio en el gobierno Sí, anterior? claramente. Bien. Y te Precios- consta que precios cuidados. Claro, muy- exacto. Y te consta que las góndolas estaban desabastecidas. Sí, no había oferta. Bien, exacto. Esto es muy importante. Porque esto explica por qué salta. Yo te hago una pregunta, y lo voy a poner así muy grosero. Esteban, te doy 10 millones de dólares. ¿Cómo te sentís? Y mejor que ahora, probablemente. Bueno, ahora te digo, bueno, yo te doy esos 10 millones de dólares, pero vos vas a estar solo en una isla como Robinson Crusoe. Me prefiero estar donde estoy ahora, sino 10 millones de dólares. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Argentina mide la pobreza por línea de ingreso. O sea, y en realidad es, vos computás una canasta, la básica alimentaria para la línea de indigencia y la básica total, que es una combinación pobreza. lineal de la de indigencia, digamos, o la alimentaria, y eso, digamos, por algo que se llama coeficiente de Engel, y te da la canasta básica total, y eso es los ingresos que vos necesitas tener para No caer en la pobreza. no o caer en la indigencia. pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Y esto, cuando vos tenés controles de precios, los precios que controlan, ¿cuáles son? Los que entran, Los que están controlados. Los de la lista los que entran en las tenés canastas, claro. Entonces, además las tenés subdeclarada. Pero no porque, digamos, es un problema el índice. Es un problema, digo, que el que hace la política económica lo hace a propósito. Es un mentiroso. Si los controles de precios los funcionaron Es nunca en el la index de historia. Moreno, digamos. No necesitas el INDEC de Moreno. Digamos, o sea, pero el ministro de Economía te lo hace sabiendo, digamos, cuáles son los productos que están en la canasta, y entonces te miente la canasta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como vos tenías inflación creciente, o sea, déficit fiscal, lo financiabas con una emisión monetaria, ¿sabes cuánto emitió el gobierno anterior para pagar déficit el año pasado? El año pasado? ¿Cuánto? 13 puntos del PBI, la base era 2,5. Listo, ya está, ¿me entendés? Que tenías un desastre. ¿Para vos eso es un delito, Javier? Hoy, para mí sí, pero no está, No, el Código Penal no lo está dice, tipificado, digamos, como delito. El Código Penal no lo dice. Claro, exacto. Para mí emitir dinero es un delito, pero digo, porque es una falsificación. Pero no importa, o sea, eso es una discusión, si vos querés, en otro plano. Pero volvamos al tema del cómputo de la pobreza. Entonces, ahora vos tenías esos pesos. Esos pesos decían que vos podías comprar esa canasta. Ahora la pregunta es si ibas al supermercado y estaban los bienes. Algunos no. La gran mayoría Los no precios estaban. cuidados no estaban. Por eso, la gran mayoría no estaban. Quiere decir que vos tenías un indicador de pobreza que ya tenía el problema que traía el rezago y tenía el problema que además los productos no estaban en la góndola. ¿Y hoy eso está bajando, Javier, o no? Pará, porque esto es importante. Porque digo, parece que digamos, el tipo que se sinceró y empezó a hacer la cosa bien es un idiota. Porque entonces vos sinceraste la cosa y pasaste de 41 a 57. ¿Pero qué sos? ¿Idiota? ¿Te haces? Digo, ¿cómo? Digo, ahora estás haciendo la cosa bien y la pobreza es mayor. Y porque ahora suponete lo siguiente. A esos precios no hay producto. No hay producto. Es como el ejemplo, viste, que usa de Pablo del bazar. Sí. Va una persona al bazar, digamos, pide, le dice, ¿cuánto está ese jarrón? Le dice, bueno, 1.000.000 de pesos. ¿Cómo 1.000.000 de pesos si enfrente está 200.000 pesos? Bueno, vaya, compre enfrente. No es más. No, Bueno, no acá hay. cuando la llama tampoco, también va a valer 200.000. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esa situación, los precios en rigor son infinitos, porque vos te vas a morir de hambre. Porque sí, muy lindo la estadística que computás, pero vos no comés estadística, vos comés producto de verdad. Y vos necesitas que los productos aparezcan. ¿Cómo aparecen? Y normalizando los precios. Cuando normalizás los precios, estadísticamente te lo registra. Y eso hace que te sincere el nivel de pobreza que había. Entonces te salta a 57%. ¿Sabes cuánto es hoy el nivel de pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. Vos te das cuenta, la bajamos 11 puntos. Bajaste la pobreza a 11 puntos. Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. Sí. A ver, Javier... 9, 10 meses. Sí. 11 puntos. Vos te das cuenta, Sí. ¿no? Digamos, de lo que hicimos. O sea, estamos destruyendo la inflación. No sufrimos en actividad. No sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. ¿Vos sabés cuánto era el salario básico promedio, digamos, formal, ¿Cuánto? antes de que asumimos? $300. ¿Sabés cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1.100.
¿Cómo? ¡Hey! Venía a hablarme de recuperación. Bueno, hoy el dólar está abajo del que asumimos, porque cuando asumimos estaba en 1.300, hoy está a menos de 1.100. Sí, a ver, porque quiero seguir con esto en la economía, que es súper interesante. Te subestimaron como candidato. Esto es un dato, ni siquiera es mi opinión. Te subestimaron. La política tradicional te subestimó. Muchos de mis colegas, buena gente, te subestimaron también. Y muchos lo han dicho, lo subestimamos como candidato. ¿Te subestimaron como presidente también o no? No lo sé, yo trabajo y listo, a mí no me importa. Digo, si yo me hubiera comido las operaciones, las falsas encuestas, o me hubiera rendido ante los golpes que me pegaban los periodistas, porque los periodistas golpearon bien fuerte, hay algunos que jugaron activamente. Hay gente que se metió con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis hijos de 4 patas, es decir, con mi intimidad, se metieron con todo, no les importó nada. Digo, es más, hasta no hace mucho, digamos, o sea, y tengo de testigo un economista, un consultor muy importante, los drones para espiarme adentro de mi casa. ¿Vos te parece normal todo eso? ¿Lo mandó medio de comunicación eso, Javier? Sí. Ahora la pregunta es, esto es muy interesante, porque el otro día estaba mirando vi el recorte de un programa, y entonces un periodista dice que ellos no, ellos no habían hecho esto. ¿Y qué hicieron las redes, que tienen el archivo instantáneo, le pusieron justamente cómo estaban mintiendo, que sí, efectivamente hicieron eso. Es más, porque aparte no necesariamente lo tenés que hacer de modo directo. O sea, aparecía alguien diciendo cualquier peste y barbaridad de mí y te dabas cuenta que era mentira. ¿Pero qué hacías? Lo invitabas y lo primero que decías, ¿vos qué opinas de Milei? Un clásico, dale. Entonces no me vengas a decir que no jugabas. Sí, jugabas activamente y te la pasabas invitando tipos que eran capaces de decir cualquier mentira sobre mi persona con tal de ensuciarme. Sí, vos fuiste presidente pese a los medios, no por los medios. ¿Viste? Muchas veces... Es pese a los medios. O sea, si hubiera sido por los medios, o sea, me debería haber hasta bajado del balotaje. Ni siquiera debería haber participado. De hecho, lo que decían es que con dificultad que no iba a poder armar estructura, nada, pero que pasaba las PASO y después nos caíamos en la general a niveles, digamos, del 2%. Iba a ser un fracaso rotundo. ¿Y ahora hay un cambio de era? Yo creo que hay un cambio de época porque la gente, digamos, se dio cuenta que es mejor que le digan una verdad dura antes que una mentira confortable. Cualquier analista político seguramente te diría, che, no te pelees con el periodismo porque no te conviene. Esa es una mirada tradicional y capaz que tenga razón, yo no lo sé. Yo te hago una pregunta, ¿Vos mirás eso? ¿Analizás? No, digamos, estos tipos piensan todo mal. Digo, los voy a explicar. Te hago una pregunta. En el barrio tenés un matón que va y les cobra peaje a todo el mundo para hacer cosas y si no lo revienta a trompadas. ¿Qué te van a decir? No, con ese no te metas. Ah, o sea, tenés que ser esclavo. No es mi caso. ¿Vos te querés meter con todos? Me estoy metiendo con todos. Digo, y con los que me metí es con el periodismo, porque de hecho les corté la pauta. Y cuantos más los escuchás gritar es porque más sucios están. Bueno, primera parte de la nota. Sí, a continuación comienza a contar cómo es la toma de decisiones dentro del gobierno. Alguno dice, ¿mira o no las encuestas, Milei? Debe mirar. Sí, ¿decide en función de las encuestas, sí o no? Yo creo que no, lo va a responder él. Sí, lo responde él en un instante nada más y cuando aborda el tema de la toma de decisiones, habla de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Se van a sorprender lo que Este es uno de los títulos, que sin quizá duda. el título, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Seguimos, Luis? Por favor. Vamos. Muchas veces se planteó, Milei gobierna con las encuestas. Yo alguna vez dije, me parece que hace todo lo contrario de lo que dicen las encuestas. Si hubiese hecho caso a la encuesta no sería presidente. ¿Cómo es tu relación, la toma de decisiones con las encuestas? A ver, yo lo voy a poner en estos términos. A mí me votaron con un mandato muy claro. A mí me pedían que baje la inflación y que termine con la inseguridad. Sí, coincido. Y si hay algo que caracterizó mi campaña, es la honestidad diciendo lo que iba a hacer. Con lo cual, lo que implicó que me pegaran todos por lo que yo iba a hacer y nadie decía, ¿te acordás del chanta del siniestro diciendo plan integral, plan integral, plan integral? Pero nunca te contestaba qué iba a hacer.
Habla de la reta. Sí, obvio, sí, el siniestro. Uno de los políticos más roñosos de la Argentina, digamos, a la par de Massa, Lustó, tanto eso, están todos en el mismo nivel.